vamos a tener un mensaje, espero que resulte de mucho interés, porque es un tema que como que normalmente no se toca mucho. Continuando con la Pascua y panes sin levadura, notemos hoy a la puesta del sol, inicia la fiesta de las semanas o Pentecostés. Entonces, hoy, sábado 31 de mayo del 2025, es el día 49 de la cuenta de los 50. La cuenta de los 50. Pero notemos esto. Hoy no es el día 49 para la gran mayoría de las iglesias o organizaciones que guardan Pentecostés. ¿Cómo es eso? Hoy no es el día 49 para el judaísmo, ni para la Iglesia de Dios israelita, ni para la Iglesia de Dios del séptimo día, ni para los judíos, y desde luego que tampoco es el día 49 para los católicos occidentales. Porque hay católicos occidentales y católicos orientales y lo celebran diferente día. Vamos a considerar, entre parte del mensaje de hoy, si es que estamos observando la fecha correcta y cómo lo sabemos. O sea, ¿cómo sabe usted bien claramente que mañana es Pentecostés? ¿No? Nada más porque nos convocaron, ¿no? Igual en las otras iglesias los convocan y son en otras fechas. Vamos a ir viendo como esta primera parte. Primero vamos a ver la parte que es más fácil de identificar que está mal. Lo más fácil de identificar que están mal es los católicos. Dice, los católicos celebran Pentecostés en este año el domingo 8 de junio, o sea, dentro de una semana, ¿no? Que son 50 días después de lo que le llaman ellos el domingo de Pascua o de Resurrección. Lo que desde luego pues es un error, porque Jesucristo ni murió en viernes ni resucitó en domingo, entonces todo lo llevan mal. Dice, la fecha para celebrar el domingo de resurrección, notemos esto, esta fecha fue establecida por el primer concilio de Nicea en el año 325, que es el mismo concilio donde tengo entendido que amenazaron de muerte al que guardara el sábado. Entonces, y lo pusieron así, notemos, es para ellos el domingo de Pascua o de Resurrección es el primer domingo después de la luna llena, después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Yo creo que dije muchas palabras que algunas no se entienden, pero va. Es el primer domingo después de la luna llena. La luna llena sí entendemos todos, ¿no? Tras el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera es cuando entra primavera, ¿sí? Y dice en el hemisferio norte. Ahora, lo marcaron así porque ellos lo que dijeron es que querían apartarse por completo de todas las cosas judías. Entonces dijeron, va, lo vamos a mover hacia el primer domingo después de la luna llena. Esto es obvio que se aparta de la instrucción bíblica. Obvio. ¿Por qué? Les decía yo, ¿por qué? A ver, ¿por qué es obvio? La instrucción bíblica es que los principios de los meses se dan con la luna nueva, que es cuando vemos en el cielo la uñita, ¿verdad? Aquella uñita. Se sigue el calendario calculado, pero van bien cerquita, digo, pues que así siempre ocurre, pues así que está la uñita,
y es el principio de mes. Y como el mes en el calendario hebreo tiene 29 días más o menos, a fuerza el día 14 y el día 15 hay luna llena. ¿Qué tiene? El día 14 es Pascua, el día 15 es el primer día de Ácimos. Entonces, si el principio de mes va con la luna nueva, con la uñita, obligatoriamente el día 14, luna llena, ¿no? Y el día 15, luna llena, ¿sí? Y estos, los católicos, pues así, nomás porque decidieron, lo movieron un domingo más, ¿sí? Y en este año, pues no se ve tan lejos, pero en otros años sí está todo bien disparado, ¿no? Ahora, entonces lo más fácil de identificar es que si los católicos pues, están mal en eso. Creo que en todo, pero están mal. Ahora, la Iglesia de Dios israelita y la Iglesia de Dios del séptimo día celebran el Pentecostés casi como los judíos. O sea, casi lo siguen en todo. ¿Y por qué el casi? Bueno, para la Iglesia de Dios israelita y la Iglesia de Dios del séptimo día y organizaciones afines, la fiesta de las semanas o Pentecostés inicia al ocaso de mañana domingo. O sea, para ellos es después. El domingo se pone el sol y empieza Pentecostés. Y en este año termina al día siguiente. Entonces, bueno, pues un día normal. Ahora, para el judaísmo, la fiesta de la semana se llama Shavuot. Bueno, en hebreo, ¿no? Shavuot es el plural de semana. Inicia en el ocaso del domingo, o sea, mañana en la tarde, y termina al ocaso del martes, ¿no? O sea, los judíos observan la fiesta de las semanas durante 2 días, si es que están fuera de la tierra de Israel. Y si están dentro de la tierra de Israel es en un día. Entonces, bueno, eso no dice la Biblia, pero así le hacen, ¿no? Ahora dice, ¿por qué 2 días? No. Y la fiesta de trompetas también la celebran 2 días. Entonces, eso de que hay que seguir a los judíos, pues no van tan derechitos. O sea, la Iglesia de Dios israelita y la de Dios del séptimo día, como les dije, sí guardan un día, pero los judíos que no están allá en Israel lo guardan 2 días, ¿no? Y luego, ahora vamos a ver, no parece que fuera tanta diferencia, ¿no? Porque pues, bueno, es el domingo en la noche, en vez de la noche del sábado, es la noche del domingo. Pero si nos fijamos en las fechas para el año pasado, el 2024, sí se nota más la diferencia. Dice, aquí tengo Shavuot en el 2024 comenzó en la diáspora, o sea, fuera de Israel, el martes 11 de junio y terminó el jueves 13 de junio. Martes, jueves, ¿no? ¿A qué diferencia me refiero? A que ninguno habla de que la fiesta de las semanas o Pentecostés comienza al ocaso del sábado y termina al ocaso del domingo. ¿Se dan cuenta? O sea, los judíos celebran Pentecostés el año pasado de martes a jueves, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió? No sé muy bien, pero tampoco quiero averiguar muy bien. Más o menos es que lo que hacen, creo, es que ellos cuentan 50 días de la fiesta del primer día de Panes Ácimos y cuentan fijos 50 días. Y siempre les cae en la misma fecha de su calendario. Entonces le hacen así. Aunque en la Biblia no dice que se haga así. Ahora vamos a ver si uno pregunta por Shavuot en el Google,
ahorita, dice, comienza el 1 de junio, o sea, domingo de este año, y finaliza el anochecer del 3 de junio. Y ahí mismo dice, a ver, la descripción de Shavuot. Entonces lo ve uno y dice, en el recuadro, le pica y te manda a Wikipedia, y dice, en el recuadro de datos generales, vean, dice, es una fiesta judía, celebrada por el judaísmo. Fecha, 50 días después del sábado que se encuentra dentro de la fiesta de los panes sin levadura, la cual tenía lugar después de la festividad judía de Pesaj, la cual a su vez tiene lugar el día 14 de Nisan. Significado: la festividad conmemora la entrega de la Torá por parte de Dios a Moisés. Esto suena perfecto, ¿no? Esto está bien, ¿no? Ahora, en la descripción general dice, Shavuot es la segunda de las 3 fiestas de peregrinaje del pueblo hebreo. La festividad acaece exactamente 7 semanas después de la fiesta de las primicias, que sería la de la gavilla mecida, que vamos a ver, la cual se da al día siguiente del Shabbat, que se encuentra dentro de los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, el 15 al 21 de Nisan, exactamente 50 días después de ese Shabbat. El nombre de la festividad tiene su origen en este hecho, que Shavuot es el plural de Shavua, semana. La festividad conmemora la entrega de las tablas de la ley por parte de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Ahora, yo me pregunto, y les pregunto, ¿quién escribiría estas descripciones en la Wikipedia? Y lo más es, ¿por qué siguen ahí esas descripciones? La duda es, ¿estas descripciones están bien? ¿Sí? Dice exactamente 50 días después del sábado que cae entre los días de panes sin levadura. Ahora notemos, las descripciones están bien con base en la Biblia, pero no corresponden con las fechas que celebran. 50 días después del sábado que se encuentra dentro de la fiesta de los panes sin levadura. A ver, 50 días después del sábado que se encuentra dentro de la fiesta de panes sin levadura, siempre es domingo. Siempre es domingo. Entonces, ¿qué andan haciendo celebrando el año pasado de martes a jueves? ¿No está bien absurdo? O sea, siempre, de acuerdo con la Biblia, como vamos a ver, siempre es un domingo. ¿Sí? Entonces, parece que estamos como entre las multitudes de las iglesias, estamos solos. O sea, nadie celebra como nosotros celebramos. O sea, nadie celebra como dice la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué hacen así? Pues porque tienen sus tradiciones. Ya, pero de la Biblia no sacaron sus fechas para celebrar. Y yo, bueno, no sé, pero me imagino las iglesias que venimos de la Iglesia de Dios Universal, sí todas celebramos parejo, ¿no? Como sería la Iglesia Unida, por ejemplo, ¿no? Ahora sí vamos a leer en Levítico. Aquí lo tengo. Ya. Sí me van a hacer falta mis lentes aquí para la Biblia. Dicen, vayamos aquí a Levítico 23. Empecemos, voy a empezar a leer Levítico 23 desde el versículo 10. Y notemos. Dice, versículo 10. Habla a los hijos de Israel. Bueno, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies,
Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Traeréis al sacerdote. Versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos. ¿Cuándo? El día siguiente del día de reposo lo mecerá. Bueno, aquí en esta Biblia dice día de reposo cuando debería decir sábado. La Biblia de Jerusalén, que es católica, sí escribe sábado, ¿no? Así tal cual lo escribe sábado. Pero aquí estamos viendo entonces, el día siguiente del sábado, la mecerá. Y sigo, y el día que ofrezcáis la gavilla, aquí dice las ofrendas que se daban, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto al Eterno. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida al Eterno en olor gratísimo. Y su libación será de vino. Notemos, hacían una ceremonia, ¿sí? Pero no es una santa convocación. Este día de la gavilla mecida no es un día de reposo. Es en domingo, el Pentecostés también es en domingo y ahí sí es día de congregación. Pero este día de la gavilla no. Y notemos el versículo 14, dice, versículo 14 de Levítico 23, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y quiero comentar en esta parte, no podían comer pan ni grano tostado ni nada sin haber hecho esta ceremonia, hecho esta ceremonia. Esta ceremonia muchas veces nos ha explicado don Mario Hernández. La gavilla mecida representaba cuando Jesucristo subía, cuando subió pues al Padre. ¿Se acuerdan que le dijo a María el domingo que ya había resucitado desde la noche del sábado? Y le dijo a ella, no me toques porque no he subido al Padre. Entonces subió cuando los sacerdotes hicieron esta ofrenda, que lo representaba a él. Entonces dice aquí, estatuto perpetuo es por vuestras edades, donde quiera que habitéis. Y notemos que claro, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. No hay vuelta de hoja, ¿no? Dice, contaréis desde el día que ofrecisteis la gavilla, que es el primer día. Dice, contaréis 7 semanas cumplidas serán. Y notemos versículo 16. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. ¿Sí? ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a que en el versículo 21, dice, porque aquí en adelante viene cómo harían esas ofrendas, y en el 21 dice, y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. O sea que estamos viendo que les ordenó cuando entren en la tierra que les doy, tienen que hacer esta ceremonia de la gavilla mecida. Sin esa ceremonia, dice ahí, no sois aceptos, y no podrían comer de los granos de la tierra de su cosecha,
que era la cosecha de cebada, en ese momento era la primera cosecha, no podían comerlo hasta que hicieran eso, que pues representaba, esa gavilla mecida pues representaba a Jesucristo. Y en el año cuando Jesucristo murió, que murió en un miércoles, resucitó un sábado en la noche, conforme a las 3 días y 3 noches, y en la mañana subió al Padre cuando hicieron la ceremonia de la gavilla mecida, en ese año en que cayó en esa fecha. Pero como sabemos, pues no todas las fiestas caen todos los años en los mismos días. No llevamos el mismo calendario que los hebreos. Entonces, nosotros podemos ver aquí que a los 50 días es la fiesta de las semanas. Y esos 50 días a fuerza caen en domingo. ¿Sí? Me acuerdo de un compañero alguna vez decía que él creía que Jesús había muerto en viernes y resucitado en domingo, que por fe, ¿no? Y entonces pues le dije, no, más bien es porque no sabes contar, ¿no? De 3 días, 3 noches, y ya. Y aquí, ¿por qué cae en domingo? Pues porque contamos las 7 semanas completas y al día siguiente del séptimo día de reposo es Pentecostés. No me explico y no entiendo bien de veras qué recovecos harán en otras organizaciones fuera de la Iglesia de Dios, en donde sacan de alguna manera que caen en otros días. Por ejemplo, eso de que mañana en la noche empieza y dura 2 días, ¿no? No, mañana en la noche se acaba y empieza hoy en la noche empieza Pentecostés. Voy a leer aquí queda muy claro en la Biblia de Jerusalén, en los versículos, digo, no la leo de acá porque esta es la Reina Valera, ¿no? Pero aquí sí la apunté. Dice Levítico 23, versículos 15 y 16. ¿Sí? Contaréis 7 semanas enteras a partir del día siguiente al sábado, desde el día en que habréis llevado la gavilla de la ofrenda mecida, hasta el día siguiente al séptimo sábado. Contaréis 50 días y entonces ofreceréis a Yahvé, al Eterno, una oblación nueva. Ese mismo día, en el versículo 21, convocaréis una reunión sagrada, la celebraréis y no haréis ningún trabajo servil. Decreto perpetuo será este de generación en generación, donde quiera que habitéis. Entonces queda muy claro, ¿no? ¿Por qué lo celebran en otro día? ¿Quién sabe? ¿No? Pero nosotros lo estamos celebrando como dice la Biblia. Ahora, no sé, hay un problemita. Hay un problemita. En este año no fue el día siguiente del sábado que cae en la fiesta de Panes Ácimos. ¿Cómo que no fue? ¿Y entonces cómo lo hicimos? Veamos. El caso especial es este. Cuando la Pascua cae al inicio del sábado semanal, o sea, nuestro viernes, ¿cuándo celebramos Pascua? Fue un viernes en la tarde, ¿sí? Inició el sábado, pasó todo el sábado semanal, tuvimos servicios. ¿Y cuándo empezó Panes Ácimos? Pues el domingo. Y entonces, ¿cómo es que el que cae entre los sábados dentro de la fiesta? Pues este año no correspondía, ¿sí? Este mismo día, en la Biblia lo vamos a ver, dice, el caso especial o algo diferente es cuando la Pascua cae al inicio del sábado semanal, lo que sería nuestro viernes al ocaso. Ácimos 1 cae en el primer día de la semana, ¿sí? Ácimos 1, nuestro domingo.
Y en ese mismo día se realizaba la ceremonia de la gavilla mecida. ¿Sí? Era el primer día de panes ácimos, y no era el sábado que caía entre panes ácimos, ya era el domingo. Entonces ese mismo día se realizaba la ceremonia de la gavilla mecida y comenzaba la cuenta para la fiesta de las semanas. Así ocurrió en este año 2025 para nosotros. La Pascua fue el viernes 11 al anochecer, al ocaso, al inicio del sábado semanal. Ácimos 1 cayó en domingo, y ahí, a partir de ese día, inició la cuenta de 50 días para Pentecostés. Y entonces podríamos pensar, pues no, que no es el sábado. ¿Cuál? Ahí habría como una confusión. Yo sí tenía esa confusión. Entonces lo que podemos ver, dice, hay una base bíblica para hacerlo así. Hay una base bíblica para hacerlo así. Vayamos por favor a Josué 5. Josué 5. Josué 5, versículos 10, 11 y 12. Notemos. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes. Está normal, ¿no? Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Notemos el versículo 11. Al otro día de la Pascua, ¿qué era? Hacimos 1, ¿no? Comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Ocurrió como ahora. O sea, ¿cuándo fue la ceremonia de la gavilla mecida? Pues el día siguiente de la Pascua. Justo el día siguiente de la Pascua. Hacimos 1. Porque esa Pascua, cuando ellos entraron, cayó en sábado. Por aquí lo podemos deducir directamente. ¿Sí? En el mismo día, al día siguiente de la Pascua, comieron los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas, que decía claramente que no podían comer sin haber hecho esa ceremonia. Y ese día, que fue domingo, empezó la cuenta para Pentecostés, cuando entraron. Entonces, la iglesia sigue las instrucciones de la Biblia completas. Y eso, en este aspecto, deberíamos estar muy agradecidos realmente de que la iglesia de Dios entiende y enseña y seguimos las fiestas de Dios como Él dice en la Biblia. En la Biblia no dice que 2 días, dice obviamente que siempre es en un domingo, y los judíos que deberían ser como los guías, pues andan perdidos, ¿no? Y los que realmente andan perdidos, lo podemos constatar aquí. Y las otras iglesias de Dios que siguen a los judíos, pues dice que es un ciego que sigue a otro ciego y los dos caen en el hoyo, ¿no? O sea, no están siguiendo las instrucciones claras de la Biblia. Entonces, si el señor Armstrong luego decía, ¿por qué estamos reunidos hoy aquí? Siempre, pues eso tal vez mañana lo digan, no, si no lo dicen se acordará, pero ¿por qué estamos reunidos mañana, en domingo? Porque es el día 50 de las fiestas de las semanas. No, pero que los judíos saben más. No, bueno, la Biblia sabe más, ¿no? Y la estamos leyendo, ¿sí? O sea, a lo que cae es que siempre hay tradiciones que de alguna manera
desvían. Por ejemplo, es tan importante, cuando leí lo de Pentecostés de los católicos, está bien sorprendente, o sea, le cambiaron, por lo menos en este año, una semana, nada más porque sí. Y además, como lo describen, que Pentecostés, dice, se celebra la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, y así lo consulten en Wikipedia, verán, dice que estaban reunidos alrededor de la Virgen María, ¿no? Ya le agregaron, ¿no? Le pusieron ahí su pimienta, ¿no? Y dice, y además aquí podemos ver la Trinidad, ya bajo el Espíritu Santo. Entonces, dice, parece, si lo ve uno por encimita, como que suena que sí, ¿no? Descuidadamente, pero aquí podemos ver que la Biblia no se contradice, la Biblia nos enseña. Y podemos estar de veras bien agradecidos de que la iglesia lo entiende y lo practica como debe ser, ¿eh? Así que sí sabemos, ahora podemos estar bien seguros de que estamos bien de acuerdo con la Biblia, ¿eh? Y que los demás, pues quién sabe de dónde lo sacaron, pero de sus tradiciones, pero así es, ¿no? Ahora vamos a ver como parte de, o sea, quise aprovechar esta oportunidad para explicar esto, porque pues en otros días sería muy raro un sermón así, ¿no? O sea, que tocara con más detalle esto, pero como parte de dar el alimento a su tiempo, ¿verdad? En los mensajes de mañana, se hablará a profundidad, probablemente, del significado de la fiesta, es lo más seguro, ¿no? Del significado de la fiesta de Pentecostés, de los acontecimientos asociados, como que fueron para los judíos que celebran Pentecostés, pues están celebrando que Dios entregó la ley en el monte Sinai. Bueno, eso pasó. Para los cristianos, pues estamos recordando, celebrando que Dios derramó su espíritu e inició la iglesia, ¿no? Y engendró a los 120 que estaban ahí como sus hijos, y luego del discurso de Pedro, pues 3,000 más, ¿no? Entonces arrancó la iglesia. Es el establecimiento del pacto y del Espíritu Santo, y siempre, porque va de la mano, si se fijaron bien en el comentario del doctor Winner, que se leyó en el semanario, pues se habla de los frutos del Espíritu. Entonces, la ocasión apropiada para hablar de los frutos del Espíritu. Pero como mañana van a haber 2 mensajes, seguramente van a tocar eso. En esta ocasión yo quisiera nada más mencionar algunos aspectos casi muy brevemente, ¿no? Primero, ahora vamos a ver acerca de algunos frutos. ¿De cuáles frutos? Vayamos a Gálatas 5, del 19 al 21. Por favor, Gálatas. Gálatas, ya llegué. 5. Del 19 al 21. ¿Por qué digo frutos? Primero vamos a ver las obras de la carne, y a considerar, y el fruto del Espíritu. Empecemos en Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 16, y voy a leer hasta el 24. Las obras de la carne, dice el título aquí, que no es inspirado, pero luego sí sirve, orienta. Dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiere decir, niégate a ti mismo.
Porque lo normal, dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. La, la, la paga del pecado es muerte, entonces es ley, ¿no? Y notemos, lo que quiero es llamar su atención, tratemos de como ver si estas obras de la carne son todas independientes o se agrupan, si pudieran agruparse. Y ahora vemos para qué. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, dijo qué lista, ¿no? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Notemos todos, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo podemos percibir las obras de la carne? Pues podemos notar que se agrupan, se parecen mucho, miren. Adulterio y fornicación, pues es lo mismo, nada más que si está casado o no está casada la otra persona, pero es lo mismo, ¿no? Inmundicia y lascivia, lo mismo, ¿no? Idolatría es que queremos algo más que Dios. La parte de hechicerías, creo, siempre lo menciono, pero la palabra para hechicería es farmakeia en griego. Y la palabra farmaquea, de ahí viene farmacia. ¿Vale? Entonces, o sea, lo que pasa es que los que hacían hechicerías hacían pócimas, ¿no? O sea, ¿cómo le llaman? Así que las recetas de la bruja, ¿no? Que ponen un tanto de esto, un tanto de esto, un tanto por ahí, siempre ponían y de ahí vienen las drogas que se usan, pues desde allá, ¿no? La farmaqueia. Las drogas de ahorita, ¿se acuerdan que habla en los últimos tiempos que no se arrepintieron y continuaron en sus hechicerías? Ahorita medio me acordé. Si luego revisan eso, ¿cuáles hechicerías? Pues en sus drogas. Es lo que está aquí ahora. Las drogas. Cuando lean hechicerías, está relacionado con las drogas. Y entonces, esa cosa es que esas drogas es que lo ven más importante que Dios. Son sus ídolos las drogas, están amarrados ahí. Y notemos cómo va creciendo enemistades, pleitos. O sea, el pleito ya es más intenso que la pura enemistad, ¿no? Celos, si hay celos, hay enojos, hay peleas, las contiendas. Disensiones y herejías, la palabra de herejías es divisiones. El que hace el hereje es el que divide, el que separa, entonces, el que piensa diferente, por eso empieza a haber divisiones. Envidias, homicidios, pues ya el homicidio ya es el colmo de las contiendas, ¿no? Borracheras, orgías, o sea, todas esas cosas, si nos damos cuenta, van de la mano. Y una cosa conduce a la otra con mayor intensidad. O sea, obviamente es mucho más difícil parar una orgía que una lascivia, ¿no? Ya es como de muchos, ¿no? O sea, son cuestiones que si uno no las detiene al principio, van a ir creciendo de la mano. Van a ir creciendo de la mano. O sea, alguien podría decir, no, yo de todas estas obras de la carne, yo nomás tengo una, ¿no? Como que no va a pasar así. No, a mí me falla nada más en las enemistades.
Ah, ¿cómo? ¿Y entonces no haces pleitos? ¿No haces contiendas? Pues sí. Entonces van de la mano, van de la mano. Entonces, sin entrar tanto en detalle, pero la idea es tener el contraste de las obras de la carne con los frutos del Espíritu y notar que ambas van de la mano. O sea, todas las maldades van de la mano, van juntas. Y los frutos del Espíritu, que vamos a leer aquí, esos se ayudan unos con otros. O sea, los frutos del Espíritu tampoco van aislados. Así como las obras de la carne van juntas para mal, los frutos del Espíritu van juntos para bien. Veamos en Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu, notemos, fíjense, no dice más los frutos en plural, dice el fruto. El fruto del Espíritu es, no dice son, dice en singular, es. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Verdad? Los resultados, o sea, ¿por qué dice que es uno? Bueno, esto yo lo percibo así. Los frutos, el fruto lo asemejo como con una joya que tiene esas facetas. Entonces, el fruto del Espíritu es como si fuera, es una analogía, como si fuera una joya con muchas facetas que hacen que la joya luzca. Entonces, todos estos características, resultados del Espíritu de Dios en nosotros, trabajan juntas. No puede decir que yo soy soy muy paciente, pero no tengo nada de amor. No, pues no funciona. Y van de la mano, el amor engloba todo, como nos explicó nuestro hermano Oscar Medina, que a lo largo de estos días de la cuenta de la Pascua para acá, para Pentecostés y panes ácimos, pues íbamos revisando cada uno de estos frutos. Entonces, o de estos aspectos, el punto es que estos se van ayudando. No podemos tener aislado solamente un resultado del Espíritu de Dios. Va de la mano. Ahora, no nos quedemos con la idea que el fruto del Espíritu de Dios nada más son estas 9 cosas. Para nada. O sea, puede haber un sermón de cada una de esas cosas, pero por ejemplo, si acordamos de 1 Corintios 13, donde habla del amor, describe cómo es el amor. E incluye cosas también diferentes de las que están aquí. O sea, no es nada más estas 9 y ya, son bastantes cosas más, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que considerar? Bueno, cuando digo que no son solamente estas 9, quiero poner, ahora vamos a revisar unas características de la forma de ser de Dios, que son súper importantes. Y no son exactamente una copia de estas. No son, sí, incluyen algunas, y lo que quiero notar con esto es que el carácter de Dios es mucho más que estos frutos. ¿Eh? Vamos ahora, por favor, a Éxodo 33. O sea, ¿por qué acá tan lejos? Porque Éxodo 33. Ya. Voy a empezar desde el 18. Este capítulo está bien, muy precioso porque está hablando, el Eterno está hablando con Moisés y le está explicando muchas cosas más.
Pero ahora en el versículo 18, voy a empezar a leer ahí. Dice, él entonces, o sea, él es Moisés, que está hablando con el Eterno. Entonces, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. O sea, Moisés le pidió, voy a leer todo el contexto porque es importante. Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Eterno delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Y dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y aún más dijo el Eterno, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. O sea, Moisés le pidió, quiero verte, quiero conocerte, cómo eres. Y entonces Dios le dijo, te voy a mostrar mis espaldas, en el contexto, ¿no? Y notemos que dice que proclamaré el nombre del Eterno delante de ti. Esto es muy, muy importante porque, como vamos a ver aquí adelantito, Dios decide describirse de cierta manera ante Moisés. Aquí podemos ver cómo dice él que él es. Entonces vamos ahora continuamos al 34, del 1 al 7. El Eterno le dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribir, o sea, las que había roto, ¿no? Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí en la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo ni parezca, ¿sí? Ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó el Eterno. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Eterno descendió en la nube y estuvo ahí con él. Notemos, el Eterno descendió en la nube y estuvo ahí con él, con Moisés, proclamando el nombre del Eterno. O sea, proclamando lo que Él es, cómo Él mismo se describe. Y pasando el Eterno por delante de él, de Moisés, proclamó y dijo así, versículo 6. Versículo 6 de Éxodo 34. Dice, el Eterno, fuerte, notemos estas características, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Y en Éxodo 20, donde dice los mandamientos, no vamos a ir allá, se los leo aquí. Eso de que hasta la 3ª y 4ª generación, así es como Dios dice en Éxodo 20, 5 y 6, que dice, de los que me aborrecen. Notemos, ¿no? O sea, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Qué es notable de aquí? Dios mismo, escogió describirse a sí mismo
con estas características. Y si nosotros esperamos ser como Él, como hijos suyos, estas también tenemos que desarrollar. Y algunas de estas están en lo que es el fruto del Espíritu, pero no todas. Me puse a verlas y estaría muy latoso, pero con los números de Strong, que en hebreo, y son diferentes palabras, y las que están en el fruto del Espíritu están en griego, y pues traducir de uno a otro está, yo no sé ninguno de los dos idiomas, pero uso el de Strong. Entonces aquí lo que podemos ver rápidamente es que el Eterno, aquí lo dice, miren, aquí lo dice en esta versión misericordioso varias veces. En la versión en inglés y en otras versiones usan otras palabras, ¿sí? Aquí citando de la Biblia de Jerusalén y de la King James, dice que el Eterno pasó por delante y exclamó, el Eterno, Dios misericordioso, lo traducen o lo ponen como compasivo, tiene compasión. Clemente es perdonador. Tardo para la ira es longanimidad, que es uno de los otros frutos. Dice rico en amor. Aquí que la palabra amor es ternura. Fíjense, o sea, hemos pensado acerca de Dios así. Tierno, como un padre es tierno con sus hijos, ¿no? Y dice que mantiene su amor por millares, y una nota, la que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. Dice, pues, ¿qué diferencias hay? Esas tres palabras las usa David en el Salmo 51, cuando reconoce sus fallas. O sea, y dice aquí Dios que Él las perdona, ¿sí? Y que no los deje impune. Entonces, esas características de Dios que Él usó para describirse a sí mismo, también tenemos que buscar desarrollarlas en nosotros. O sea, esa misericordia, esa ternura, esa compasión, esa no ser de mecha corta, ¿verdad? Tardo para la ira, aguantar. No es lo mismo paciencia que longanimidad. Longanimidad es aguantar el problema por tiempo, ¿sí? Se parece a paciencia, pero no nada más es así. Entonces, estos aspectos del carácter de Dios también es cosas de considerar para los frutos que tenemos que desarrollar, para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, para concluir, pues ya vimos con base en las Escrituras que la Iglesia de Dios viviente sí está observando las fechas correctas para Pentecostés. A diferencia de las demás agrupaciones, especialmente a diferencia de los judíos, que otros lo siguen y lo siguen para mal. Y desde luego lejísimos de los católicos, ¿no? Y que vemos que esta instrucción, ¿verdad? De que desde el día que habéis llevado la gavilla de la ofrenda medida hasta el día siguiente al séptimo sábado, contaréis 50 días y entonces ofreceréis y tendréis santa convocación. Esto se cumple incluso cuando la Pascua cae en sábado, que cae de vez en cuando. Ahorita hasta me acordé, en alguno de los comentarios de los saludos del señor Weston, menciona que, o sea, cuando la Pascua tuvimos desde el viernes, sábado, domingo, fue varios días. Eso ocurre de vez en cuando. No es tan frecuente, pero ocurre. Y ahí es donde se cumple así, cuando es el primer día para empezar a calcular los 50 días. Que es algo por lo que podemos estar muy agradecidos, ¿no? Y tener en consideración cómo las maldades van juntas. Y entonces, si caemos en una maldad, aguas, cuidado, porque nos jala con muchas más. Es como una bola de nieve que se va haciendo grande, es bien difícil de parar. Así son las obras de la carne. Y también podemos entender que con el fruto del Espíritu las cosas van
se van creciendo juntas, se van integrando para bien. Podemos pensar como si fuera una piedra, una gema preciosa cada faceta, ¿no? Y también podemos considerar y tener muy claro que los frutos que debemos desarrollar o las características que hemos de desarrollar no nada más son los que están en Gálatas 5:22. Hay un montón, ¿verdad? Por ejemplo, en Corintios 13 sobre lo del amor y en esta descripción, ¿qué hace Dios mismo de su carácter? Entonces, como decía en el comentario de hoy, ¿verdad? Asegurémonos de hacer nuestra parte, especialmente en estos días, pero asegurémonos de hacer nuestra parte para nutrir y ejercitar los frutos del Espíritu de Dios, para que podamos ser instrumentos útiles en sus manos.